Mi papá me regaló esta mansión increíble, pero era demasiado lujosa para mi estilo de vida universitario, artístico y relajado. Así que después de visitarla una vez, la dejé allí acumulando polvo. Un mes después apareció un estudiante de primer año en mi club. Dijo que la mansión era suya y que su papá era un maldito multimillonario. Al ver a este tipo bajito y con acné, empecé a cuestionarme seriamente la realidad, siendo yo el presidente del club de arte de la universidad. Esta es una obra de ficción. Todos los personajes, nombres, lugares y eventos descritos son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. El arte se trata de talento, no de dinero. Así que nunca he contado que mi papá es básicamente rico. Estaba perfectamente feliz con mi estilo discreto, saliendo con mi adorable novia y siendo el chico artístico tranquilo del campus. Luego, de repente, este novato con acné entra al club rodeado de gente y anuncia que su papá es multimillonario. Lo primero que pensé fue que la lista Forbes acababa de cambiar radicalmente. Entonces, saca su celular y muestra una foto de mi papá, Robert Sterling, junto a él con una sonrisa ridícula y dice que son igualitos. Estaba tan desconcertado que tuve que llamar a mi papá para preguntarle si había tenido un hijo secreto. Mi papá juró por la vida de nuestros antepasados que yo era su único hijo. Solo entonces empecé a creerle. Le pregunté al chico escéptico si su papá era Robert Sterling. Me confirmó que sí, que ese era su viejo y que él era su único hijo. Ben Sterling. Este tipo tenía una audacia impresionante. Mi sangre empezaba a hervir. Me preguntaba si mi papá sabía que este tipo existía. Pero no iba a confrontarlo todavía. Quería ver de qué se trataba todo su teatro. Jake, el tesorero del club Kevin, estaba todo emocionado diciendo que Ben nos invitaba a su mansión para una parrillada ese fin de semana. Le pedí a Ben su credencial de estudiante. Ben dudó, pero al final me la dio. La abrí y vi que su ciudad natal era Oak Haven. Fruncí el ceño porque se suponía que Robert Sterling vivía en Los Ángeles. Cuando le pregunté por qué era de Oak Haven, Ben reaccionó rápido sin sudar. Dijo que sus raíces estaban en Oak Haven, pero que ahora vivían en Los Ángeles, que su familia había estado allí desde siempre. Claramente contaba con que nadie verificara su mentira. Mi papá siempre había sido de bajo perfil y este payaso estaba aprovechando eso. Ben confirmó que nos llevaría a su mansión para una parrillada ese fin de semana mientras yo ingresaba su información. Sus ojos brillaron con orgullo al decir que su papá le había comprado una casa genial cerca del campus llamada Summit House, para cuando quisiera relajarse cerca de la escuela. Tuve un mal presentimiento. Estaba hablando de mi mansión, esa que mi papá me compró hace un mes, que fui a ver y me pareció demasiado grande, demasiado ostentosa. No mi estilo y que dejé vacía. No entendía cómo de repente era suya. Los miembros del club revoloteaban a su alrededor como abejas diciendo que podían ir y contando con él. Ben lo disfrutaba sonriendo, diciendo que entre más, mejor. Yo me reía por dentro. La mansión tenía un sistema de reconocimiento facial y de huella digital, y mi información era la única registrada. No podía esperar para ver cómo Ben explicaría eso. Mi novia Sara quería almorzar en la cafetería. Sara era del tipo del consejo estudiantil, no una niña rica, pero súper inteligente y ambiciosa, y estaba totalmente enamorada de mí. Llevábamos 2 años juntos, y planeaba finalmente contarle sobre mi vida secreta y presentarle a mi familia. Mientras daba un mordisco a su ensalada, Sara me preguntó sorprendida si conocía al hijo de Robert Sterling. Cuando le pregunté si se refería a ese novato Ben Sterling, casi me ahogo con el agua. Sara me dio palmaditas en la espalda, toda preocupada, preguntándome si seguía comiendo como un niño. Hasta Sara se había creído el cuento de este farsante. Esto se estaba saliendo de control. Me di cuenta de que tenía que deshacerme de Ben, pero sin revelar mi verdadera identidad. Le dije que sí, que conocía a ese tal Ben Sterling, pero que no lo conocía realmente. Nunca lo había visto. Pensé que ella tampoco lo habría visto, ya que solía estar conmigo. Lo dejé pasar. Sara tenía una reunión y se fue. Me quedé terminando el almuerzo cuando Ben de repente se sentó frente a mí. Me dijo que sabía que Sara era mi novia, todo engreído, y que le interesaba, que me hiciera a un lado y le dijera cuánto quería. Toda mi vida me enseñaron a no alardear, pero aquí estaba este impostor actuando como si fuera dueño del mundo. Le di una sonrisa forzada preguntándole qué tipo de trato estaba pensando. Ben sacó pecho diciendo que yo era de tercer año y que después de graduarme, él podía conseguirme un trabajo en Sterling Corporation. Levantó 7 dedos diciendo que ese sería mi salario inicial. Me reí diciéndole que no tenía nada que ofrecer ahora, que solo estaba vendiendo humo. Ben no se rindió, diciéndome que pensara en grande, que no me ahogara en un vaso de agua. Su actitud arrogante me sacaba de quicio, así que lo observé de arriba a abajo diciéndole que no me creía eso de que era hijo de un multimillonario. Vi sus ojos desviarse, luego volver a mí. Me dijo que fuera a la mansión ese fin de semana, que lo vería. Le dije que tener una mansión no probaba que fuera hijo de Robert Sterling. Me burlé diciendo que probablemente era alquilada. Me acerqué y le revolví el pelo diciéndole que se había hecho permanente, que se veía bien, pero que su cabello era muy falso, preguntándole si no lo cuidaba. Le agarré la mano observando todos esos anillos, pero sus palmas estaban llenas de callos, como si trabajara en construcción. Le dije que era curioso que el hijo de un multimillonario hiciera trabajo físico en su tiempo libre. Entonces tiré de su ropa, toda esa ropa de diseñador muy coordinada, pero algo no encajaba. Le dije que la había robado. Ben perdió toda su seguridad, gritó que si estaba loco y salió corriendo. Probablemente sí era un ladrón. Sara no había venido por el dinero y cuando la conocí era tímida e insegura. Le ayudé mucho. La integré a mi círculo. Hasta su ropa y accesorios los elegí yo. Verla transformarse en una mujer segura me dio cierto orgullo. Estaba seguro de que Sara solo estaba conmigo. Ese Ben falso
Con sus mentiras y baja estatura, incluso si fuera el verdadero hijo, sabía que Sara me elegiría a mí. No le di importancia a Ben hasta que el video de nuestra conversación en la cafetería se volvió viral. El chico de oro versus el niño rico. ¿Quién se queda con la chica? Era tendencia y los votos subían. Lo peor era que la gente votaba por Ben. Decían que me quedara con el dinero, que estaba resuelta de por vida, que el talento no servía de nada. La gente era cruel, de verdad. A todos les importaba más el dinero. Seguí leyendo los comentarios hasta que vi uno que decía que no cuadraba la edad de Ben ni la fecha en la que la esposa de Robert Sterling estuvo embarazada, que había muchas fotos que demostraban que no estuvo embarazada. Adjuntó una foto de la esposa de Sterling. Por fin, alguien con cerebro. Le di like. No me importaba la gente en internet, así que fui a buscar a Sara al consejo estudiantil. Allí encontré a Ben acosándola. Me enfurecí viendo que usaba mi nombre y molestaba a mi chica. Ben estaba buscando problemas. Le grité que era un falso multimillonario, y ahora también ladrón y acosador. La ya frágil confianza de Ben se vino abajo cuando dije, falso multimillonario. Ben gritó preguntándome si él era falso y yo qué era. Me reí preguntándole si realmente preguntaba eso, llamándolo bajito y preguntándole a quién creía que engañaba. Pensé que Sara estaría de mi lado, pero me equivoqué. Sara se puso frente a Ben diciéndome que parara, que no era así. Le dije que anoche decía que ni lo conocía y ahora decía que no era así, preguntándole qué estaba pasando allí. Le exigí mirándola directo a los ojos. Soy tranquilo, pero muy estricto con la lealtad. Si me traicionas, se acabó. Ella intentó arrastrarme diciendo que fuéramos a su dormitorio, que me lo explicaría. La aparté y señalé a Ben diciéndole que no, que lo explicara ahí, que ahora era tan buen momento como cualquier otro. Ella dudó. Ben sonrió como el gato de Cheshire y le tomó la mano diciendo que parecía que Sara quería ver si podía salir con él. Sara parecía querer desaparecer, pero no soltó la mano de Ben. En su muñeca aún llevaba el reloj que yo le compré, un regalo caro del extranjero. Mi cerebro no podía procesarlo. No era que estuviera obsesionado con Sara, era la traición y la audacia. Me cambió por este farsante y ni siquiera había cobrado las promesas de Ben. Si solo hubiera valorado las cosas que le di, no me habría dejado. Me fui. Sabía que lo de Sara había terminado. Sara intentó seguirme y explicarse diciéndome que escuchara, que Ben le había preguntado si podía invitarla a salir, que qué se suponía que debía decir, que solo le dijo que era libre de hacerlo, que qué más quería, que me juraba que no le interesaba, que por favor no me enojara. Estaba colgada de mi brazo todo el camino desde el edificio administrativo. Le dije molesto que me soltara. Pensé que esta chica creía que yo era un idiota. No quería decir nada más, pero ella me abrazaba, intentaba besarme. Intenté empujarla, pero se aferró a mi cintura. De repente, alguien se paró frente a nosotros. Le agarró la muñeca a Sara y la apartó. Sara gritó preguntando quién se creía que era. La chica me miró preguntándome si estaba bien. La miré. Tenía el cabello largo y limpio, rasgos marcados. Me parecía conocida. Era la que me había defendido en el foro de la escuela. Me sorprendí de que supiera mi nombre. Entonces asintió y miró a Sara con disgusto, preguntando qué hacían con ella. Me quedé mirando fijamente a Sara sin decir palabra, mientras Wanderer mantenía su mano firme en la muñeca de Sara, que todavía llevaba el reloj que yo le regalé. El dorado del metal contrastaba con su rostro lívido. Había una mezcla extraña de rabia, confusión y algo que no quería reconocer. Miedo. Wanderer preguntó otra vez qué hacían con ella. Su voz era baja pero firme, sin perder el contacto visual conmigo. Sara intentó zafarse ofendida diciéndole que la soltara, que no tenía derecho. La interrumpí sin elevar la voz diciéndole que ella tampoco. Caminé lentamente hacia ellas, mis pasos secos sobre el suelo del pasillo del edificio administrativo. Wanderer la soltó, pero se quedó entre nosotros como una barrera protectora. Sara dio un paso hacia mí, pero me alejé lo suficiente para que notara que ya no estábamos conectados. Sara dijo con la voz quebrada que no sabía qué hacer, que no lo había besado ni nada, que solo él la había confundido, que había dicho que yo había mentido sobre mi vida, que yo era el impostor. Le pregunté si le había creído. No fue una pregunta. Ella vaciló. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero no me conmovieron. Yo la había visto más fuerte, la había ayudado a construir esa fuerza. Ahora era como si todo ese trabajo se hubiera desmoronado. Dijo en un intento desesperado que había visto el video, que pensó que yo lo había manipulado para hundirlo. Me reí una risa seca, sin alegría, preguntándole si se había preguntado por qué él tenía acceso a mi mansión. ¿Por qué la puerta solo me reconocía a mí? Sara susurró mi nombre pidiendo por favor. Entonces Wanderer se adelantó diciendo que ya bastaba, que no era su voz la que debía sonar ahora. Su cabello oscuro estaba amarrado en una trenza larga hasta la cintura. Tenía rasgos afilados, piel clara con pecas apenas visibles y una mirada dura que no pedía permiso para nada. Llevaba una chaqueta de mezclilla con parches cosidos a mano, jeans rotos y botas. Su energía era de alguien que nunca retrocedía. Sara la miró como si fuera un obstáculo imprevisto en una batalla que ya creía ganada, preguntándole quién era. Si era mi nueva novia. Wanderer respondió con una ceja alzada, que no era quien no se tragaba sus mentiras. No necesité decir nada. La voz de Wanderer pesaba más que la mía en ese momento. Me crucé de brazos y observé. Sara, sintiendo que perdía terreno, intentó un último acto desesperado diciéndome que solo quería saber si lo que sentía por ella era real, pero que ahora veía que estaba dispuesto a tirarlo todo por el capricho de una desconocida. La frase final fue como un disparo al aire. Ni siquiera logró que alguien parpadeara. Repetí la palabra desconocida, diciendo que me había defendido sin que yo le pidiera nada, mientras ella dudaba de mí por la sonrisa falsa de un mentiroso con acné. Sara retrocedió. No lloraba ya, solo se veía vacía, perdida. Le dije finalmente que se largara, por favor. Ella me miró una última vez como esperando que me arrepintiera. No lo hice. Caminó lentamente hacia el pasillo, y sus pasos retumbaron como una despedida sin retorno.
Cuando desapareció, el silencio se volvió denso. Me di cuenta de que había gente mirando desde lejos. Algunos con teléfonos en la mano. No importaba. Ya nada importaba más que la claridad con la que por fin veía todo. Wanderer se acercó sin decir palabra. Me tocó el brazo con delicadeza preguntándome si estaba bien. Le respondí honestamente que no sabía, pero que estaba mejor sin ella. Ella asintió y por primera vez sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi tímida, pero verdadera. Me dijo que tenían trabajo que hacer, que ese impostor aún no había terminado. La miré de cerca. Sus ojos eran verdes con un brillo casi felino. Me di cuenta de que no sabía casi nada de ella, pero ya confiaba más en su juicio que en el de mucha gente que había conocido por años. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo nuevo estaba comenzando. La cafetería estaba casi vacía a esa hora. Nos sentamos al fondo en una mesa junto a la ventana empañada por la brisa costera. Wanderer pidió un café negro, yo una soda. No dijimos nada durante un par de minutos, solo el golpeteo suave de los cubiertos lejanos y la máquina de expreso rompiendo el silencio. Le dije finalmente que su nombre real no era Wanderer. Ella me miró por encima de su taza y sonrió de lado. Me dijo que se llamaba Elena Vargas, pero que solo sus profesores la llamaban así. Cuando le pregunté por qué Wanderer, me dijo que le gustaba observar más que ser observada, que el nombre le daba libertad, que en el foro nadie la seguía por quién era, sino por lo que decía. Asentí. Me parecía lógico. Todo en ella parecía pensado con cuidado, pero sin arrogancia. Había una precisión tranquila en la forma en que hablaba. Como quien sabe lo que dice, pero no necesita probarlo todo el tiempo. Le pregunté si sabía que Ben era falso desde el principio. Me dijo que lo sospechó cuando lo vio en el club, que su lenguaje corporal era de alguien que no pertenecía, pero que lo que la alertó fue el foro. Sacó su laptop del bolso, una ThinkPad con calcomanías de código binario, arte surrealista, y una que decía Stay Sharp. La abrió y giró la pantalla hacia mí. Allí, en el foro de la universidad, había capturas de pantalla de conversaciones, perfiles cruzados e inconsistencias en los datos de Ben. Me explicó que habían cruzado sus fotos con datos públicos, que usaba un perfil legítimo, pero las fotos anteriores a un año eran completamente diferentes. Rostro, estatura, cabello, todo. Lo había reconstruido todo después de su mudanza. Me incliné hacia la pantalla. En una de las fotos viejas, Ben era más alto, más delgado, sin acné y con una expresión nerviosa. No era la misma persona. Le pregunté si había sido cirugía plástica. Me dijo que más bien cambió de identidad y ni siquiera bueno, que había sido torpe con las fechas. En su registro estudiantil figuraba como nacido en 2004. Pero usó como referencia fiscal el código de una persona de 2002. Había un desajuste entre lo que decía y lo que dejaba rastros. Elena hablaba con una mezcla de rigor académico y desdén elegante. No odiaba a Ben, simplemente lo desarmaba. Le dije medio en broma que tenía una mente peligrosa. Ella respondió con una ceja alzada que yo tenía una cara que nadie sospecharía. Nos reímos. Fue la primera vez que la tensión bajó. Le dije que iba a necesitar su ayuda para terminar con esto. Ella me respondió que por eso estaba ahí y no por mí, añadiendo apuntándome con su cucharita que era por el arte, por la verdad y porque detestaba a los farsantes. Levanté las manos rendido preguntándole qué proponía. Ella sacó un pendrive pequeño con un llavero de una figura pixelada. Me dijo que había grabado nuestra entrada a la mansión, que el sistema me había reconocido y rechazado a Ben. Si organizaban un evento como él había prometido y lo dejaban creerse el protagonista, podían exponerlo sin necesidad de escándalo. Murmuré que solo verdad cruda. Un asado en la mansión que iba a pasar igual. Ahora lo harían ellos con cámaras, con acceso limitado y con él creyendo que tenía el control. Me recosté en la silla y la miré de cerca. Elena tenía un pequeño lunar junto al ojo derecho, casi imperceptible, pero que aparecía cuando sonreía. Tenía unos 21 años, pero hablaba con una claridad, como si llevara décadas lidiando con farsantes. Le pregunté cómo supo quién era mi papá. Ella me sostuvo la mirada diciéndome que no lo supo, que lo intuyó. Nadie desaparece tan fácilmente de una mansión sin dejar rastro, salvo que nunca se haya ido. Y ahí lo supo. Ella era distinta. Más que inteligente. Veía lo invisible. Le pregunté qué pasaba si todo esto se volvía en nuestra contra. Me respondió que entonces, al menos sabrían que hicieron lo correcto, sin máscaras. Salimos de la cafetería y caminamos por el campus. El sol ya se escondía detrás de los edificios y las farolas recién encendidas proyectaban sombras largas. Elena caminaba con las manos en los bolsillos, silbando una melodía que no reconocí. Le pregunté si era siempre así de misteriosa. Me respondió que no, que a veces se ponía peor. La miré. Había algo en ella que no buscaba llamar la atención, pero inevitablemente lo hacía por autenticidad, por fuerza contenida, por decir justo lo necesario. Y supe que por primera vez tenía una verdadera aliada. El cielo estaba despejado cuando los primeros invitados comenzaron a llegar a Summit House. El pasto recién cortado brillaba bajo el sol de la tarde y la fachada blanca de la mansión parecía sacada de una película. Ironías de la vida. La casa que había evitado por considerarla excesiva, ahora sería el escenario perfecto para desenmascarar a un impostor. Elena revisaba su cámara de mano. Vestía una camiseta negra básica, jeans ajustados y un moño alto, que dejaba escapar mechones rebeldes. Una mochila cargada de cables y baterías colgaba de su hombro. Tenía aspecto de técnico de producción de cine, no de estudiante. Me dijo que todo estaba listo, conectando el micrófono oculto a uno de los soportes del jardín. Cuando Ben viniera a presentar este lugar, sería un set en vivo y si no aparecía lo haría igual. Era demasiado narcisista como para perder la oportunidad de que todos lo vieran como anfitrión. No se equivocaba. A las 5:30, Ben llegó. Vestía una camisa blanca de lino y pantalones claros,
intentando emular un estilo rico y relajado, pero los zapatos aún tenían el ticket de precio pegado. Su expresión era de confianza total, como si fuera el dueño del mundo. Me acerqué con una bebida en la mano diciéndole que fuera bienvenido a su mansión, Sterling Jr., fingiendo una sonrisa. Me agradeció por venir, diciéndome, hermano, y que lo había hecho por el club, echándose un poco hacia atrás con actitud casual. Su voz tenía ese tono exageradamente amistoso que solo usan los que están fingiendo. Le pregunté divertido dónde estaban sus llaves. Ben titubeó. Sacó un llavero con una Audi miniatura diciendo que eran automáticas, sin mucha convicción. Le dije que era curioso porque el portón lo había abierto con reconocimiento facial, pero que adelante, que les mostrara a todos cómo se hacía. Ben me lanzó una mirada rápida, pero se recompuso y levantó la voz dando la bienvenida a Summit House, un lugar que su padre y él amaban. Dijo que esta casa era su refugio, así que se relajaran, comieran, disfrutaran. El club lo aplaudió. Kevin, el tesorero, le dio una palmadita en la espalda. Sara no había venido. Al parecer tenía algo de dignidad. Elena grababa desde la sombra de un árbol. Captaba cada gesto de Ben, cada mirada fuera de lugar. Entonces activé el sistema. Proyectores ocultos comenzaron a funcionar. Una pantalla blanca se desplegó frente al jardín. Todos giraron confundidos. Alguien preguntó qué era eso. En la pantalla apareció un video de Ben, parado frente a la puerta de la mansión, intentando que lo reconociera el lector digital. El mensaje era claro. Acceso denegado. Usuario no registrado. Luego el mismo lector saludaba. Bienvenido, Jake Sterling. El silencio cayó como una tormenta. Ben se congeló. Kevin bajó la cerveza que tenía en la mano preguntando qué pasaba. Ben intentó reír diciendo que debía ser un error, que a veces los sistemas fallaban. Le dije que así, que suponía que esta otra parte también era un error. Elena proyectó ahora las capturas de los documentos estudiantiles, las inconsistencias de fechas y una lista de propiedades alquiladas bajo identidades falsas. La gente del club comenzó a murmurar. Alguien grababa con el celular. Ben dio un paso atrás diciendo que esto era ilegal, que estaban invadiendo su privacidad. Elena salió de entre los árboles diciendo que no había privacidad cuando usas el nombre de otra persona para estafar, que todo esto fue verificado por código digital, cada archivo, cada imagen, cada mentira. Ben se giró hacia mí gritando que yo había organizado esto, que era un maldito psicópata. Le respondí tranquilo que no, que solo era el tipo que vivía ahí. El silencio se transformó en risa contenida, no burlona, sino de incredulidad. Ben se dio cuenta de que ya no podía sostener su personaje. Su rostro rojo de vergüenza, su frente sudorosa, parecía más joven de repente, como si la arrogancia se hubiera derretido y quedara solo un niño asustado. Le dije que se fuera, y lo hizo. No dijo más. Caminó hasta la puerta y salió. Nadie lo detuvo. La pantalla se apagó. Los asistentes comenzaron a dispersarse, algunos aún en shock, otros murmurando teorías. Elena se acercó desenchufando los cables diciéndome que había funcionado, sin sonreír aún. Repetí que había funcionado. Me senté en uno de los bancos del jardín exhalando lentamente. Elena se sentó a mi lado. Le dije que por primera vez el lugar me pareció mío. Ella me miró de reojo diciéndome que lo había hecho bien, que no podría haberlo hecho sin ella. Ella levantó los hombros diciéndome que podía hacer, pero que ahora venía lo difícil. Le pregunté qué. Me respondió que decidir qué haría con mi verdad. 2 días después del evento en la mansión, todo el campus era un rumor constante. No había pasillo, aula o foro donde no se mencionara el nombre de Ben o el mío, pero esta vez no como el presidente callado del club de arte. Ahora me miraban con curiosidad, con esa mezcla incómoda de respeto y envidia. Algunos me llamaban Sterling Jr., otros simplemente decían el verdadero dueño. Yo seguía siendo Jake, solo que ya no podía ocultarme. Me refugié en la biblioteca, donde el wifi era más lento y los curiosos menos insistentes. Elena llegó con su portátil y una carpeta física como si viniera de una escena de película de espionaje. Vestía un suéter mostaza de lana, jeans negros y unas gafas redondas que acentuaban su mirada inquisitiva. Se sentó frente a mí sin decir palabra y puso la carpeta sobre la mesa. Me dijo que esto era de su fuente en el archivo público, que había encontrado el nombre verdadero de Ben. La abrí. Entre recortes, certificados y registros escolares, apareció una foto de Ben, más joven, con el cabello más claro, sin acné, sonreía con los dientes apretados. Se llamaba Benjamin A. Milton, nacido en Nevada, hijo único de un hombre llamado Daniel Milton. Le pregunté quién era él. Me respondió que era ex gerente de finanzas en Sterling Corp, que había trabajado con mi padre hace unos años, y fue despedido por malversación, pero nunca se filtró a la prensa. Mi papá cubrió todo para evitar escándalos. Sentí un escalofrío preguntándole por qué. Me dijo que porque Daniel era amigo cercano de mi abuelo, una vieja promesa de familia. Mi padre intentó protegerlo hasta que fue insostenible. Ben era un niño en ese entonces. 10 años después reaparecía con otra cara, otro apellido y sed de venganza. Me quedé en silencio un momento. La ironía me golpeó como un ladrillo. Mi padre, siempre tan reservado, había ocultado todo esto. Yo me sentía traicionado, pero no podía culparlo del todo. Le pregunté si Ben sabía que yo existía. Probablemente no al principio, me respondió, pero cuando supo que mi padre había comprado una casa cerca del campus, lo investigó, encontró mi nombre y planeó el resto. Le pregunté por qué nadie lo detuvo antes. Me respondió que porque nadie se atreve a cuestionar a alguien que actúa como si tuviera poder hasta que se cae la fachada. Me apoyé en el respaldo de la silla. Elena cerró la carpeta y la empujó hacia mí diciéndome que la tomara, que era mi historia, que hiciera lo que quisiera con ella. La miré. En sus ojos verdes no había juicio, solo una especie de respeto silencioso. Ella no necesitaba respuestas, me daba espacio para encontrarlas. Le dije que mi papá debía saber que ya sabía todo esto. Me respondió como si lo supiera de antemano que me estaba esperando. Le pregunté cómo lo sabía. Me respondió que porque había hablado con él.
Me quedé paralizado preguntándole qué. Me explicó que después del evento quería entender por qué me había dejado solo en esto. Así que lo buscó. La recibió en la oficina y le dijo que estaba orgulloso de mí, pero que no quería forzarme a vivir una vida que no había elegido, que prefería que descubriera mi camino por cuenta propia. Me pasé una mano por el rostro. Era demasiada información junta. Elena, mi padre, Ben, la mentira. Todo estaba entrelazado de forma enfermiza. Le pregunté sin poder evitarlo por qué la había recibido a ella. Ella sonrió diciéndome que tal vez porque fue la única que lo miró sin miedo. Suspiré diciéndole que debería ir a verlo. Me respondió que sí, pero no hoy, que hoy descansara, que mañana fuera como Jake, no como Sterling. Asentí. El resto de la tarde la pasamos en silencio. Elena revisaba su código. Yo leía los papeles, pero cada tanto nos mirábamos sin decir nada. Había una conexión rara en ese espacio, como si ambos supiéramos que lo que venía iba a cambiar nuestras vidas para siempre. La mañana siguiente, al abrir el foro estudiantil, me encontré con mi nombre en todos lados. Jake Sterling, el verdadero heredero. Ben, el falso. La gente había tomado partido, pero no en silencio. Había encuestas, memes, análisis de gestos, comparaciones entre mi ropa habitual y la de Ben. Algunos hasta hacían teorías sobre si yo también fingía humildad. El campus se había transformado en un reality show sin cámaras oficiales, pero con 1000 celulares encendidos. Aún así, me forcé a mantenerme tranquilo. Fui al club de arte como siempre. Me senté con un café en la sala, fingiendo que no veía cómo todos me miraban de reojo. Kevin, el tesorero, se me acercó. Era un tipo rubio de barba rala, siempre vestido como si acabara de salir de un catálogo de ropa vintage. Su expresión era culpable. Me dijo que quería pedirme disculpas por haberse tragado lo de Ben tan rápido. Levanté la mirada diciéndole que no me debía nada, que lo importante era que ya no lo seguíamos. Él asintió incómodo, pero igual me sentí como un idiota. Me dijo que yo no había dicho nada, que me comí todo en silencio. Le respondí que a veces decir menos dice más. Kevin me palmeó el hombro y se fue. Lo vi alejarse y por primera vez sentí que había recuperado algo, mi respeto dentro del club. Más tarde fui al área administrativa a recoger unos documentos. Mientras esperaba, escuché voces detrás de una puerta entreabierta. Una voz femenina decía que no podían dejarlo así, que Ben merecía una oportunidad de explicarse, que tal vez todo fue un malentendido. Me asomé. Sara estaba hablando con 2 miembros del consejo estudiantil. Sus ojos estaban rojos como si hubiese llorado. Su postura no era arrogante esta vez, sino tensa, frágil. Me vio. Por un segundo la sala se congeló. Me dijo mi nombre dando un paso hacia mí. Le corté diciéndole que no tenía que justificar nada, que solo esperaba que aprendiera algo de todo esto. Me preguntó de mí, con un dejo de ironía. Le respondí que de ella, y de cómo destruyó algo real por un capricho pasajero. La puerta se cerró tras de mí. No volví a mirar atrás. Más tarde, en el jardín central, me encontré con Elena sentada bajo un árbol tecleando en su laptop. Llevaba una camiseta gris con un dibujo de un zorro y unos pantalones cargo verde oscuro. Tenía auriculares, pero al verme los quitó. Me preguntó cómo estaba el protagonista. Le respondí que sobreviviendo, aunque cada paso que daba era noticia. Ella giró la pantalla hacia mí diciéndome que mirara, que esto era de esa mañana. En la pantalla había una captura del foro. Alguien había posteado: ¿qué pasó con el verdadero talento? Ahora todo es fortuna y drama. Elena hizo clic en los comentarios. Una chica había escrito: Sara perdió al verdadero oro por perseguir brillo falso. Sonreí. Tal vez el mundo no era tan superficial. Elena me preguntó qué ganaba yo con todo esto. Le respondí que una beca disciplinaria y verla cerrar círculos, con una media sonrisa. Murmuré: círculos como Sara. Elena me observó. Su mirada ya no era solo analítica. Había algo más cálido, más humano. Me preguntó si la extrañaba. Pensé un segundo diciéndole que no, a ella no. Que extrañaba quién yo era cuando creía en ella. Ella cerró la laptop suavemente diciéndome que entonces, tal vez me tocaba ser esa persona con alguien más. Nos quedamos en silencio. Ella se recostó contra el tronco del árbol y yo hice lo mismo a su lado. Había algo en esa tarde que me recordaba quién era. Alguien que no necesitaba exhibirse para valer. Y esta vez alguien lo veía sin que yo tuviera que esconderme. La invitación llegó en forma de una notificación formal al correo de la universidad. Asunto: convocatoria a mediación privada. Jake Sterling y Benjamin A. Milton. El remitente: Buffett Law and Brinley LLP. Me senté con la espalda recta en la cafetería mientras Elena leía la carta desde su celular. Murmuró que tenía agallas, apoyando el teléfono sobre la mesa. Después de todo lo que habíamos hecho público, aún se atrevía a convocarme a una mediación. Le pregunté si creía que estaba buscando una salida elegante. Me respondió que no, que estaba apostando todo a una última mentira. Me pasé la mano por la nuca. Mi padre aún no se había comunicado directamente conmigo, pero ahora su nombre aparecía mencionado en la carta. Según el documento, Ben traía consigo una carta privada escrita por Robert Sterling, que lo nombraba como heredero afectivo y le prometía propiedad parcial sobre la mansión. Una bomba. Le pregunté si sabía de esto. Me respondió que la carta existía, sacando un pendrive, que se la habían filtrado y ya la había analizado. Era una falsificación. Me dijo que estaba 99.9% segura. El encabezado era de un diseño de hace 4 años, pero el pie de página tenía el logotipo actualizado de Sterling Corp, implementado hace 6 meses. Además, el archivo fue creado desde una computadora registrada bajo el nombre de Daniel Milton.
Su padre. Mis dedos tamborilearon contra la mesa. Elena bebió un sorbo de su café helado y esperó a que hablara. Le dije decidido que entonces íbamos a la mediación, que lo haríamos oficial. No solo iba a desenmascararlo, iba a enterrarlo legalmente. El bufete estaba ubicado en un piso alto con paredes de vidrio y decoración minimalista. Me acompañó Elena, vestida con un blazer negro sobre un vestido azul marino, el cabello recogido en un moño elegante, como si hubiera nacido para este tipo de guerra. Ben estaba allí sentado en la sala de reuniones. Llevaba un traje claro peinado con gel, pero su postura traicionaba la confianza que intentaba proyectar. Al vernos entrar, torció los labios diciéndome que así que había venido. Le respondí que claro, que me interesaba ver cómo se hundía en persona. Sinteísimo. La mediadora, una mujer mayor de cabello blanco, gafas delgadas y voz suave, nos indicó sentarnos. Hablaba con cortesía profesional, pero no podía ocultar que ya había leído los antecedentes. Ben presentó la carta. Estaba impresa en papel grueso con una firma digital en la parte inferior. La mediadora la tomó, la revisó con lentes especiales y luego la pasó a nuestro lado de la mesa. Elena deslizó el pendrive hacia el centro, sugiriendo que compararan esto con los registros originales de la compañía Sterling, que incluía metadatos, códigos hash y cadena de creación. La mediadora preguntó algo sorprendida si ella era abogada. Elena respondió que no, pero que sabía leer verdades donde otros escribían mentiras. Después de 10 minutos de revisión, la mediadora cerró los documentos y se acomodó en la silla. Le dijo al señor Milton que esta carta no tenía valor legal, que era un montaje digital con intención fraudulenta. Ben se puso de pie de golpe gritando que esto era un complot, que su padre le prometió que esa carta era auténtica. Me levanté también diciéndole que su padre robó a mi familia, y él robó mi nombre, que ya bastaba. La mediadora concluyó la sesión con frialdad. Dijo que recomendaría a la universidad abrir un procedimiento legal por uso de identidad falsa, y que quedaba a discreción de la familia Sterling iniciar acciones judiciales. Al salir del edificio, el sol nos cegó un instante. Elena se quitó los lentes y me miró de lado preguntándome qué seguía ahora. Le respondí que ahora le debía una visita a mi padre. Ella asintió, pero no se movió. Me dijo con suavidad que todo esto era mío, pero que yo seguía caminando como si no lo mereciera. La miré preguntándole por qué estaba conmigo en todo esto. Ella sonrió sin ironía diciéndome que le gustaba, incluso si no tuviera apellido. Fue la primera vez que me lo dijo. No como una broma, no como parte de la estrategia, solo verdad. Tomé su mano por primera vez. No fue un gesto impulsivo, sino necesario, y ella no la soltó. La oficina de mi padre olía igual que siempre, a cuero, madera encerada y silencio contenido. Estaba ubicada en el piso más alto del edificio Sterling, con ventanas que mostraban el horizonte de Los Ángeles, como si el mundo estuviera allí solo para que él lo observara. Me recibió de pie sin traje. Llevaba una camisa blanca remangada, pantalones oscuros y el rostro sereno de alguien que ya había esperado ese momento. Robert Sterling no era un hombre que sonriera mucho, pero cuando lo hacía se notaba que no lo hacía por costumbre. Me dijo mi nombre como si no hubieran pasado meses desde la última vez que hablamos. Que qué bueno era verme. Entré en silencio, cerré la puerta y me senté frente a él sin aceptar el café que me ofreció. Estaba demasiado concentrado. Tenía demasiadas cosas que preguntar. Le pregunté por qué no me dijo nada sobre Ben. Me respondió con calma que porque pensó que no haría falta, que supuso que lo iba a descubrir por mí mismo. Le pregunté si eso le parecía justo, que me había dejado lidiar con un impostor que usaba su nombre, que vivía en la casa que él me dio. Robert suspiró. Se acercó al ventanal como si las palabras dolieran menos con la ciudad de fondo. Me dijo que Daniel Milton fue su error, que le dio más de lo que merecía. Intentó protegerlo porque se lo prometió a mi abuelo. Pero cuando descubrió sus fraudes, lo sacó de la empresa. Pensó que con eso se acabaría, y su hijo apareció 10 años después para vengarse. Le dije que sí, y que lo usó todo contra mí, no contra él. Que eso me dolió. Me levanté de la silla preguntándole entonces si sabía que me iba a usar como blanco, y aún así no hizo nada. Mi padre me miró. Tenía los ojos grises como el concreto, pero ahora mostraban algo que no le había visto antes. Culpa. Me dijo que me había protegido toda mi vida. El dinero, la casa, la educación, todo sin alardes para que creciera lejos de esa maldición que arruina a tantos hijos de ricos. Se sentía responsable, pero no podía protegerme de todo ni debía. Lo observé en silencio. Por primera vez parecía más humano que gigante. Un hombre que había tomado decisiones difíciles, pero que ahora tenía que enfrentar sus consecuencias. Agregó que lo que Ben hizo no era mi culpa, pero lo que hiciera yo ahora sí sería mi responsabilidad. Me senté de nuevo, más tranquilo. Hubo un largo silencio entre nosotros, como si no supiéramos cómo seguir. Hasta que saqué la carta falsa que Ben había presentado y la dejé sobre su escritorio. Le dije que esto casi funcionó. Mi padre tomó la hoja, la miró y la dejó a un lado como si apestara. Me preguntó por esa chica que me ayudó, Elena, ¿verdad? Asentí. Le admití sin rodeos que me gustaba, y no por todo lo que hizo por mí, sino por cómo me veía cuando no hacía nada, sin máscara. Robert sonrió levemente diciéndome que entonces la cuidara, que había pocas personas que miraban así. La universidad organizó una audiencia interna. Ben fue convocado, pero no apareció. Había abandonado el campus. Oficialmente, había sido suspendido por violaciones al Código de Identidad Institucional y no sería bienvenido de nuevo. En el auditorio donde se celebraba la audiencia, varios profesores y estudiantes estaban presentes. Me pidieron hablar. Elena en la primera fila me hizo un gesto de aliento. Tomé el micrófono diciendo que nunca quise ser el centro de atención, que siempre creí que el arte hablaba mejor que yo. Pero que aprendí algo con todo esto. Si uno no dice quién es, otros lo harán por ti.
Miré al público diciéndoles que no necesitaba que creyeran que era especial, que solo quería que nadie más pasara por lo que pasé yo. Esta universidad debería premiar la autenticidad, no la actuación. Aplausos, no de pie, no exagerados, pero sinceros. Después de la audiencia me acerqué a Elena, me esperaba con los brazos cruzados y una sonrisa torcida diciéndome que eso fue más convincente que un ensayo de filosofía moderna. Le pregunté si creía que me gané algo. Me dijo acercándose que sí, el respeto que siempre tuve, pero que ahora nadie más podía negar. La abracé por primera vez sin culpa, sin miedo, sin fingir, solo eso. Ella apoyó la cabeza en mi pecho y respiró hondo diciéndome que ya no tenía máscara, que ahora solo quedaba vivir. Y eso pensaba hacer. Habían pasado 4 días desde la audiencia y por primera vez en semanas el campus respiraba un aire distinto, no de escándalo, sino de renovación, como si la tormenta hubiera barrido con todo lo falso y quedara solo lo auténtico. Estaba en la mansión Summit House, ahora verdaderamente mía. Las paredes ya no me parecían frías. Había colgado mis propios cuadros en los pasillos, pintado una pared entera con acrílico azul índigo y sustituido el candelabro de cristal por lámparas de metal hechas a mano. La casa empezaba poco a poco a parecerse a mí. Elena llegó en su bicicleta como siempre. Llevaba una camisa blanca amplia, shorts khaki y un cuaderno de hojas gruesas bajo el brazo. Me dijo que le había dado alma al lugar, que antes parecía una clínica de millonarios y ahora parecía mi estudio. Le respondí que eso era lo que quería, que este espacio tuviera utilidad real, que no fuera solo una joya encerrada en vidrio. Saqué una carpeta que tenía preparada y la coloqué sobre la mesa. En la portada se leía: Proyecto de reforma del Club de Arte. Propuesta de financiamiento. Elena la abrió y hojeó algunas páginas diciéndome que esto era serio, muy serio. Le expliqué que era una donación personal, nueva sala, nuevo equipo, becas para producción artística, pero con condiciones. Todo debía ser administrado por mérito, sin favoritismos, sin élites internas. Me miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo preguntándome quién decidía eso, si iba a controlar el comité. Le respondí que no, que yo proponía, pero que fuera la comunidad del club quien decidiera. Me preguntó si me estaba metiendo en terreno político. Le respondí que me estaba metiendo en algo que me importaba, que quería dejar algo que valiera la pena. Caminamos juntos hacia uno de los cuartos del fondo que había convertido en sala de trabajo. Había lienzos en blanco, pinceles nuevos, tubos de óleo alineados en una repisa y una lámpara de brazo articulado que colgaba sobre la mesa. Me senté frente a un caballete y comencé a trazar líneas con carboncillo. Elena se recostó en una silla junto a mí y me observó en silencio. Me preguntó si podía ayudarme en algo. Le respondí sin levantar la vista si podía quedarse, que con que estuviera ahí ya se ordenaban las ideas. El silencio entre nosotros era cómodo, íntimo. La luz de la tarde entraba en franjas doradas por las ventanas, y el polvo flotaba en el aire como si se suspendiera el tiempo. Entonces ella habló sin dejar de mirarme, preguntándome si sabía por qué rechazó el cargo de coordinadora del club. Le respondí que no, pero que lo sospechaba. Me dijo que porque no quería que nadie creyera que lo obtuvo por estar cerca de mí, que no era la chica del heredero, que era Elena Vargas, la que investiga, la que crea, la que pelea por lo justo. Dejé el carboncillo sobre la mesa y la miré diciéndole que eso era precisamente lo que me hacía admirarla. Ella se acercó, me dio un beso en la mejilla lento y firme. Luego bajó la voz diciéndome que no estaba conmigo por lo que pudiera darle, que estaba conmigo porque estuvo cuando nadie más me vio de verdad. No respondí, solo respiré hondo, cerré los ojos y la dejé estar. Ese momento lo decía todo. Por fin entendí que el legado no era dinero, ni fama, ni apellidos. Era esto, construir algo real con alguien que te ve sin adornos. La inauguración de la nueva sala del Club de Arte fue más modesta de lo que muchos esperaban, pero eso fue precisamente lo que me hizo sentir orgulloso. Nada de globos ni prensa, solo arte colgado en paredes limpias, pinceles nuevos y la sensación de que estábamos empezando algo sin pretensiones. Me quedé al fondo de la sala observando cómo los nuevos miembros recorrían las obras, intercambiaban ideas, se sentaban en el suelo con sus libretas. Kevin, el tesorero, había preparado unas mesas con café y bocadillos. Era un buen día. Elena no estaba. Le había mandado el horario, la ubicación, incluso un «me gustaría que vinieras», al que no respondió. Podía interpretarlo de muchas formas, pero preferí no hacerlo. Me limité a esperar con esa inquietud ligera que uno siente cuando sabe que algo importante está por definirse. Casi 1 hora después, mientras ajustaba el marco de una pieza de acuarela en la pared, escuché la puerta abrirse. Me giré. Era ella. Vestía una chaqueta verde oliva sobre una camiseta blanca, jeans oscuros y botas de gamuza. El cabello lo llevaba suelto, ondulado por la humedad del día. Llevaba consigo una carpeta de cartón desgastada. La miré desde lejos y ella me sostuvo la mirada. Caminó directo hacia mí sin saludar a nadie. Le dije sin reproche que llegaba tarde. Me respondió que mi mensaje decía, me gustaría, no necesito, y que ella solo iba donde la necesitaban. Le respondí que exactamente. Se detuvo frente a mí y extendió la carpeta diciéndome que estos eran sus bocetos, no para que la evaluara, sino para que los colgara en la próxima exposición, sin nombre, sin créditos. Quería que hablaran por sí solos. Abrí la carpeta. Eran buenos, mejor dicho, eran magníficos, detalles minuciosos, expresión profunda, una línea emocional que recorría cada trazo como una historia silenciosa. Vi un retrato a carboncillo de un rostro medio oculto entre sombras. Me reconocí no como Jake, sino como yo, visto a través de sus ojos. Levanté la vista preguntándole por qué sin firma. Me respondió que porque no vino ahí por mí, que vino por el arte. Si una obra necesitaba su nombre para tener peso, entonces no servía. Le dije que sabía que todos sabrían que eran suyos. Me
respondió que lo adivinaran, que no lo confirmara. Cerré la carpeta con cuidado diciéndole que estaba rompiendo las reglas del juego. Me preguntó cuál juego, si el de la reputación, el de las becas, el de quién debía estar con quién. Elena sonrió con esa sonrisa tranquila que no necesitaba validación diciéndome que nunca se vendió, ni por dinero, ni por apellidos, ni por mí, y que eso no iba a cambiar ahora. Me quedé en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque todo lo que pensaba parecía pequeño comparado con lo que ella representaba. Entonces le pregunté finalmente qué la trajo ahí hoy. Me respondió encogiéndose de hombros que curiosidad, que quería ver si el chico que prefería pasar desapercibido todavía estaba por ahí o si lo había devorado el heredero. Le pregunté qué encontró. Me respondió que a ambos, y que eso estaba bien. Nos quedamos en silencio un momento. Ella bajó la vista hacia el suelo añadiendo que no vino para empezar algo conmigo, pero tampoco vino para cerrarlo. A veces solo había que estar sin ponerle nombre a todo. Asentí. No necesitábamos rótulos. No éramos una pareja. No éramos socios. No éramos un romance universitario de cuento. Éramos dos personas que se habían encontrado en medio del ruido y habían decidido no mentirse. Cuando se giró para irse, la llamé por su nombre. Ella se volvió. Le agradecí por no venderse. Ella se encogió de hombros como si no entendiera de qué otra forma podría haber sido, y se fue. Era sábado por la mañana y el campus estaba inusualmente silencioso. Me desperté temprano en la mansión, no por obligación, sino por costumbre. Aún me costaba llamarla mi casa en voz alta, pero ya no me pesaba hacerlo en silencio. Bajé descalzo con una camiseta gris vieja y pantalones de algodón. Caminé por el pasillo largo hasta la cocina, donde la cafetera ya goteaba un aroma familiar. La había programado la noche anterior, como si supiera que hoy necesitaría empezar lento. Abrí el ventanal que daba al jardín trasero. El aire era fresco, todavía sin el calor seco de California. En el centro del patio había montado un caballete hace 2 días y nunca llegué a usarlo. Lo miré, me serví el café y decidí que hoy sí. Tomé un bloc de hojas gruesas y algunos lápices. No tenía un tema definido, solo quería dibujar, sentarme bajo el sol, sin ser nadie más que yo. Mientras trazaba las primeras líneas, alguien se asomó por el portón lateral. Elena vestía un pantalón claro, una camiseta negra sin estampado y una mochila de lona. Su cabello suelto caía con naturalidad sobre los hombros, aún mojado como si acabara de ducharse. Sonreía con calma, como quien no tiene expectativas, pero está contenta de estar allí. Me preguntó si esperaba a alguien. Le respondí que solo al silencio, pero que siempre podía haber excepciones. Se sentó en la hierba sin ceremonia, sacó de su mochila un libro y lo abrió por la mitad diciéndome que hoy no vino a darme ningún mensaje profundo, que solo quería leer ahí. Le dije que perfecto, que yo tampoco vine a impresionarla. Así estuvimos, ella leyendo, yo dibujando. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban y no necesitábamos decir nada. Era suficiente con estar sin pruebas, sin máscaras, sin posturas. Cuando terminé el dibujo, una figura sentada entre sombras con luz cayendo por detrás, vagamente inspirada en ella, lo dejé secar y me recosté sobre el pasto. Le dije que sabía que era lo más difícil de todo esto, no de ser rico en secreto, sino de volver a ser Jake después de todo lo que dijeron que yo era. Ella cerró el libro y se acostó a mi lado diciéndome que entonces dejara de intentar volver, que solo fuera Jake ya. El cielo estaba claro, ni una nube, ni las ramas de los árboles se mecían levemente, y el sonido de hojas rozándose completaba el silencio. Le pregunté qué pasaba si algún día todo esto desaparecía. Me respondió que el dinero, la fama, la casa podían irse, pero que yo seguía siendo yo, que esa era mi ventaja. La miré. En sus ojos no había admiración ciega ni necesidad, solo una calma brutal, genuina. Le pregunté si se iba a quedar. Me dijo sin parpadear que no lo sabía, pero que no se iría porque tuviera miedo ni se quedaría porque la necesitara. Lo haría porque quería. Eso me bastó. Cerré los ojos. Respiré por primera vez sin pesos. Ya no era el hijo del millonario, ni el chico humilde, ni el presidente del club. No era parte de ninguna encuesta ni objeto de una disputa viral. Era solo Jake y por fin eso era suficiente.